de hoy la titulé Vanguardistas y xilófagos, repertorio americano y el grabado en madera costarricense, por dos razones. Una, porque bueno, el término xilofagia o de xilófago tiene que ver con insectos que comen madera, ¿verdad? Y pues hice de inmediato la relación con estos artistas que descubrí que se apasionaron por el grabado en madera, especialmente desde un punto de vista del trabajo manual, ¿verdad? Les gustaba tallar la madera a la mayoría de ellos y trabajar directamente el material, eso por influencia de cosas que estaban pasando en ese entonces. Entonces esa es una de las razones, es una metáfora a fin de cuentas, y también como una metáfora laxa. La xilofagia tiene un poco que ver con la antropofagia, según se utilizó en los años 20 y desde entonces se ha utilizado para referirse a las vanguardias latinoamericanas. En los años 20 fue específicamente con respecto a Brasil, pero en la actualidad con la antropofagia tomado en préstamo del movimiento vanguardista brasileño, nos referimos a ese periodo como un periodo en el que los latinoamericanos se alimentaron de las vanguardias europeas, pero transformaron eso en algo distinto, ¿verdad? Tomando prestado algunos asuntos, pero poniendo también algo de su parte para hacer una vanguardia propiamente latinoamericana. Entonces de ahí hay otra relación un poco más laxa, como dije, con la antropofagia brasileña. La tesis y la investigación que desarrollé se llamó Repertorio americano y el grabado en madera costarricense de la primera mitad del siglo XX. Y la pregunta que me planteé, un poco tras haber revisado toda la revista Repertorio Americano, publicada entre 1919 y 1958, al haber encontrado alrededor de 428 grabados en madera costarricenses en la revista, concentrados sobre todo entre 1929 y 1955, fue la que pueden ver ahí abajo. ¿Qué relación tuvo esa revista, editada por Joaquín García Monge entre 1919 y 1958, con el desarrollo del grabado en madera costarricense de la primera mitad del siglo XX? En esa revisión del repertorio americano me encontré con que esos 428 grabados que les comenté, un poco más, un poco menos, tal vez me puedo haber equivocado en un número, pero eso no es importante. Los protagonistas en cuanto a la xilografía o el grabado en madera son Francisco Amiguetti, Gilbert Laporte, Carlos Salazar Herrera, Max Jiménez, Emilia Prieto y Lastenia Araujo. Lastenia Araujo no era costarricense de nacimiento, pero vivió varios años en el país, se involucró con este conjunto de artistas y por lo tanto la tomé en cuenta como parte del grupo de grabadores en madera costarricenses. Un poco para ponerlos al tanto acerca del estado de la cuestión antes de desarrollar esta investigación. Es interesante que hasta ahora siempre se había considerado como el punto álgido del grabado en madera de la primera mitad del siglo XX, junto con algunos libros literarios acompañados por grabados de Amiguetti, Max Jiménez y Carlos Salazar Herrera, el álbum de grabados de 1934, el álbum de grabados en madera de 1934, que fue publicado por la Imprenta Nacional y que consta de alrededor de 64 grabados de Francisco Amiguetti, Carlos Salazar Herrera, Gilbert Laporte, de quienes pueden ver ahí algunas imágenes, Francisco Zúñiga, que es interesante que no estuvo tan presente en el repertorio americano a pesar de que desarrolló un importante corpus de grabados en madera en los años 30 antes de partir a México.
Teodorico Quirós, quien también tiene una aparición muy esporádica en repertorio americano, solamente con 2 grabados y luego ya desaparece. Manuel de la Cruz González, otro que no fue muy constante en repertorio americano, mucho menos en grabado. Y por último, Adolfo Sáenz, también con nula presencia en repertorio americano. Ese álbum de grabados del 34, como les digo, en la mayoría de la historiografía del arte costarricense ha sido considerado como el punto más importante y el inicio, si se quiere, de toda la tradición de grabado en madera que ha llegado hasta la actualidad. Sin embargo, en mi investigación me percaté de que el repertorio americano es resultado de lo que inició, que el álbum de grabados es el resultado de lo que inició con repertorio americano. Entonces lo que les voy a contar es justamente todo lo que sucedió antes, entre tanto y después, que tiene una gran incidencia en lo que conocemos o lo que conocíamos hasta ahora acerca del grabado en madera costarricense. Y van a ver qué interesante, porque resulta, les voy a adelantar algunas conclusiones, que prácticamente el repertorio americano fue donde todo empezó, donde todos los libros que hasta ahora conocemos empezaron. Fue el laboratorio de los artistas en cuanto a grabado en madera, fue el lugar de discusiones, de críticas, de contracríticas, de revisión de lecturas, de conocimiento y contacto con otros costarricenses y sobre todo con otros latinoamericanos. Ya van a ver por qué. Entonces, en las conclusiones pues diré más puntualmente cuáles fueron esos puntos específicos en los que el repertorio americano significó un punto de partida para el grabado, pero les comento desde ahora para que vayan prestando atención a todos esos inicios que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Sí. ¿Me están escuchando bien? Si no, para alzar un poco más la voz. No. Perfecto. Yo escucho perfecto. ¿Qué conocíamos con respecto al grabado en madera costarricense, además del álbum de grabados del 34? Por ejemplo, en el libro acerca de Amiguetti del profesor Carlos Guillermo Montero, ya se menciona la existencia de El Tunco, una novela de un salvadoreño, Arturo Mejía Nieto, publicada en 1932 en Argentina, que fue ilustrada con xilografías de Francisco Amiguetti. Esto en 1932. También es mucho más conocido la triada de libros que tienen tanto literatura como xilografías de Max Jiménez. Se trata de Revenar, El domador de pulgas, ambos libros de 1936 publicados fuera del país, y El Jaúl, también publicado en el exterior, en 1937. Por otra parte, de una década después, de 1947, conocemos, y muchos lo leímos en el colegio, Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, igualmente ilustrado con, en este caso no son grabados en madera, sino grabados en linóleo, pero que siguen la misma técnica del grabado en madera, por eso los tomé en cuenta. Y también de Francisco Amiguetti, de 1947, su primer libro autobiográfico, acompañado con grabados en madera, es decir, Francisco en Harlem. También gracias a la investigación y la exposición desarrollada por Sila Chanto y Carolina Córdoba en el año 2004, titulada La Peras del Olmo, pudimos conocer la mayoría de los grabados de Emilia Prieto, publicados en repertorio americano entre 1935 y 1955. Uno de los más conocidos es El Olmo que dio peras, que de hecho fue utilizado como imagen de esa exposición, y otro que recientemente ha tenido alguna resonancia es el que estamos viendo al otro lado, una obra sin título, que es conocida como Legislación Política, Religión y Moral.
Esa obra, quienes acudieron a la última Bienarte tal vez la habrán visto porque se convirtió en el tema de toda la Bienal y pues entonces tal vez la recordarán. Otro asunto que se ha llegado a conocer recientemente, al menos antes de mi investigación, gracias a la investigadora María Enriqueta Guardia, es el trabajo de la Astenia Arauco o la Astenia de Artiñano. A veces aparece de una manera y a veces de otra, a veces solo como Elea, tenía varios seudónimos, entonces no siempre es fácil identificar si se trata de una obra de ella o no, pero lo cierto es que esta es la artista salvadoreña que les comenté al inicio, que se vinculó con Emilia Prieto y con Gilbert Laporte principalmente. Esta obra se llama Del niño al hombre y, como ven ustedes, tiene un carácter muy didáctico y sugiere, ¿verdad?, la degradación que, de acuerdo con la artista, se da entre la niñez y la adultez. Mucho menos conocido, pero puntualizado por el historiador Molina, está la presencia de grabados en madera en el periódico Trabajo, me refiero a Iván Molina, el periódico Trabajo del Partido Comunista, fundado en 1931, donde ocasionalmente los textos estaban acompañados con ilustraciones xilográficas. Aquí también publicó grabados Emilia Prieto en numerosas ocasiones. Aquí lo que muestro es un titular del periódico del año 1934-35, donde, como pueden ver, incluso la tipografía de ese encabezado está trabajada en grabado en madera. Y del otro lado, una ilustración anónima, también grabado en madera, en celebración del 1 de mayo, obviamente una conmemoración importante para ese periódico comunista. Y para terminar, con esas cosas que conocíamos, tenemos la revista infantil Triqui-Traque, publicada por varios maestros a finales de la década de los años 30, que en varias ocasiones, sobre todo en 1936 y 1937, fue acompañada con grabados de Francisco Amiguetti y pues también es interesante que coincidió con Juan Manuel Sánchez, quien no publicaba grabados en madera, pero sí dibujos en esta publicación. Ambos eran, por cierto, maestros docentes. También de Amiguetti, lo que están viendo ahí es una página del libro de María Leal de Noguera, titulado Cuentos Viejos, una recopilación de leyendas costarricenses típicas de la zona guanacasteca. Y Amiguetti proveyó ese libro con ilustraciones y esas leyendas están dirigidas o están redactadas de tal forma que se le puedan leer a los niños. Entonces estamos hablando de que estas tres imágenes que estamos viendo se relacionan con literatura infantil. Y finalmente, del mismo autor, lo que están viendo ahí es una ilustración del libro que se llama Antología de Cuentos Infantiles, de Fernando Luján. Es la ilustración de una obra específica, una obra literaria específica que se llama El Náufrago, y que Amiguetti ilustró eso en 1941. El de María Leal de Noguera es del 38 y Triqui-Traque es del 36-37, para que se vayan ubicando un poco temporalmente en lo que vamos a ver. Ahora sí, ya teniendo ese panorama, digamos, de lo que se conocía, les comento cómo se desarrolló la investigación y qué fui descubriendo, en este caso en los capítulos 1 y 2. En esos dos capítulos me dediqué a investigar, en primer lugar, en el primer capítulo, la biografía intelectual de Joaquín García Monge, el editor del Repertorio Americano. Eso en su contexto, especialmente en su contexto costarricense, para comprender
el porqué del surgimiento de la revista en 1919. Posteriormente, en el siguiente capítulo, investigué la revista no como una obra absoluta de Joaquín García Monge, como si él hubiera sido el autor del repertorio americano, sino teniendo en cuenta que, a pesar de los objetivos que él tuvo para con su revista, esta se transformó en un monstruo, ahora van a ver por qué, sobre el cual él ciertamente tenía algún control como editor, pero llegó a tener reverberaciones en toda Latinoamérica, en España, en los Estados Unidos, y él optó por mantener un bajo perfil editorial y más bien convertir esa revista en una especie de central donde sobre todo literatos, ensayistas, pensadores confluían y discutían entre sí, él manteniéndose relativamente al margen, pero por supuesto decidiendo qué se publicaba y qué no, a fin de cuentas era editor. Entonces, esa segunda parte, o ese segundo capítulo, lo dediqué a la revista en específico, habiendo descubierto que no se reflejaba en ella los objetivos absolutos de Joaquín García Monge, sino solo algunos objetivos parciales. Y me percaté de que esa revista formó parte de una serie de redes intelectuales que a su vez conformaron una macro red en toda América Latina, por la que viajaban múltiples revistas. Entonces es importante contextualizarla también, no solo en el ámbito costarricense, sino en un ámbito más amplio latinoamericano al que en efecto perteneció la revista. Aquí tenemos una imagen de un detalle de la página principal de un número específico de 1928, aunque no es un grabado de madera, ciertamente es llamativo el hecho de ver a Joaquín García Monge retratado en esa obra de influencia Art Deco, ¿verdad? Art Deco, una obra de un mexicano llamado Edmundo Cono, quien le envió al correo el dibujo solicitándole que por favor lo publicara en repertorio americano, que era un homenaje para él. Pues este Edmundo Cono era sumamente conocido en México y representaba a un grupo de artistas que veían en Joaquín García Monge, más que artistas, literatos, que veían en Joaquín García Monge y en su revista una de las principales revistas del continente donde merecía la pena publicar, ya fuera imágenes o textos. Entonces, por eso la pongo acá para que se hagan una idea de la trascendencia que llegó a tener a nivel latinoamericano, en este caso un dibujo de un mexicano que lo hizo explícitamente para Joaquín García Monge, que se lo envió y pidió que lo publicara, para que nos hagamos una idea de que no era una revista que permanecía oculta en el San José de aquel entonces, sino que tuvo de verdad muchas repercusiones a nivel latinoamericano. En esta época se inauguró, para hacer una ubicación espacial temporal, la primera exposición de artes plásticas aquí en Costa Rica, en el Teatro Nacional. Entonces tenemos en un ámbito un poco más oficial una serie de eventos ocurriendo, y en un ámbito menos oficial, más del subsuelo o del underground, este tipo de cosas, más relacionadas con otras vanguardias y no las que se presentaban necesariamente en las exposiciones de artes plásticas. Ahora les voy a hablar un poco de Joaquín García Monge, precisamente, quien fue muy retratado en caricaturas, dibujos, grabados, etcétera, por varios artistas costarricenses y latinoamericanos. Por ejemplo, la obra que tienen ahí es una caricatura de un costarricense, Paco Rodríguez Ruiz, un caricaturista importante del que conocemos poco en realidad, que tuvo su mejor momento precisamente en el repertorio americano, y esa es una investigación que hay que hacer pronto, ¿verdad? Que hay que intentar desarrollar, porque es realmente interesante lo que sucedió en el repertorio americano antes del grabado de madera en materia de caricatura.
Entonces, bueno, les cuento. Joaquín García Monge fue maestro, ¿verdad? Se educó en docencia, era maestro de escuela y además era literato. Todos lo conocemos por El Moto, Las hijas del campo, Abnegación, etc. Obras de inicios del siglo XX, pero eso es el inicio de su trayectoria. Justamente a inicios del siglo XX, Joaquín García Monge viajó a Chile a estudiar pedagogía con la intención de convertirse en un profesor normalista, y en Chile entró en contacto con la educación progresista o progresiva, que era muy distinta a la educación oficialista costarricense, y quiso traer eso a Costa Rica, lo cual derivó, bueno, él no fue solo a Chile, sino que hubo varios otros escritores y maestros que estudiaron también en Chile, y a su regreso trataron de implementar ese tipo de educación en el país. Les hablo, por ejemplo, de Roberto Brenes Mesén, junto con Joaquín García Monge. Más tarde Omar Dengo también trató de implementar esto, y todo esto compuso el grupo de profesores que abrieron la Escuela Normal en 1914 en Heredia. Entonces fue una escuela fundada con esa serie de ideas, un poco a contracorriente con respecto al oficialismo. Estando en Chile entró en contacto con el socialismo, con el anarquismo, y a su regreso a Costa Rica, junto con Brenes Mesén y otros intelectuales más, fundaron, por ejemplo, la revista Vida y Verdad, una revista completamente anarquista. Fueron perseguidos, usaban seudónimos para que no se dieran cuenta quiénes eran, pero finalmente fueron perseguidos y casi terminan en la cárcel. También más adelante, entre 1912 y 1914, se fundó el Centro Germinal, igualmente entre socialista y anarquista, y Joaquín García Monge fue parte activa de ese centro. En esas mismas épocas, incluso desde antes de partir a Chile y tras su regreso, Joaquín García Monge, Roberto Brenes Mesén, Carmen Lira y otros formaron parte de una comunidad intelectual que actualmente se conoce como la generación del repertorio americano, escritores principalmente, ensayistas. Entonces vean ustedes la trascendencia que empezaba a tener repertorio americano. Por supuesto esto fue después fue posteriori, ¿verdad?, el nombre que se le puso a esta generación, pero podemos ver la importancia que en realidad tuvo la revista, no solo para el grabado en madera, sino especialmente para la literatura costarricense. Fue tan importante que prácticamente no existió ninguna otra revista en el país que albergara literatura nacional. Absorbía absolutamente todo, porque publicaba semanalmente y todos querían presentarse en repertorio americano, presentar sus obras nuevas, los que no eran conocidos darse a conocer, los que ya eran conocidos ratificar sus ideas, etc. Entonces esa generación utilizó la revista como un repositorio de sus ideas y sus discusiones. Como les comenté, García Monge estuvo involucrado en la fundación de la Escuela Normal, eventualmente llegó a ser su director. También fue secretario de Instrucción Pública, el equivalente a lo que sería hoy ministro de Educación, y fue director de la Biblioteca Nacional. Y como director de esta biblioteca se pensionó, eso en 1936, y a partir del momento de su pensión se dedicó exclusivamente al repertorio americano. Antes de eso se dedicaba a todo lo que ya les comenté y también al repertorio americano a partir de 1919. Más adelante, después de dejar atrás su faceta anarquista y socialista, García Monge se involucró con otra serie de teorías latinoamericanistas o hispanoamericanistas, como por ejemplo el arielismo, basado en el Ariel de Rodó. Fue sobre todo a partir del arielismo que empezó a considerar la posibilidad de publicar una revista de carácter americanista.
donde reuniera principalmente autores, fuesen ensayistas, narradores, artistas de menor grado. Hago la salvedad de que el Repertorio Americano, a pesar de que albergó arte, no era una revista de arte, sino que era una revista primordialmente de literatura. Y entonces ahí, con la influencia del arialismo, empezó a considerar que ese era el norte que debía tomar Repertorio Americano, un nombre que por cierto se relaciona con el Repertorio Americano de Andrés Bello, publicado 100 años antes, con objetivos similares. Y en el contexto nacional e internacional estaba muy fuerte también el tema antiimperialista, considerando a los Estados Unidos como una potencia peligrosa que estaba tratando de intervenir fuertemente en toda América Latina. Aquí teníamos el ejemplo cercano de Nicaragua, con Sandino, por ejemplo, tratando de resistir ese intervencionismo, y al mismo tiempo hubo varias corrientes nacionalistas en cada uno de los países, sin que eso implicara que nacionalismo y americanismo fueran contradictorios, sino que practicaban igualmente sus versiones nacionalistas y sus versiones regionalistas, digamos, más amplias a nivel latinoamericano. Entonces la revista surgió como un proyecto de objetivos integracionistas. Buscaba que todos los autores y pensadores latinoamericanos se integraran en sus páginas, conversaran entre ellos y confluyeran, ya fuera que tuvieran ideas contradictorias o no. Y como parte de todo eso, Joaquín García Monge consideraba que los artistas y el arte tenían un papel importante. A pesar de que no era una revista de arte, toda obra de arte que fue publicada en sus páginas fue pensada con fines de ese tipo. Tienen dos imágenes de obras de Juan Manuel Sánchez, un dibujo sin fecha y una escultura de 1963, ambas representando retratos de Joaquín García Monge. Aunque el editor del Repertorio Americano no era un teórico del arte, tampoco era un teórico de la literatura, era más un entusiasta y un periodista, un editor, ¿verdad? No lo podemos considerar tan siquiera un pensador importante, ¿verdad? Hay que separar muy bien lo que significó García Monge para esa generación como editor de lo que significó como literato, que no es lo mismo. Fue mucho más importante como editor que como literato, a pesar de que aún leamos el moto. Ese texto se lee porque significó una transición histórica en la literatura, pero no necesariamente porque sea una magna obra literaria. Pero a pesar de que no era un teórico, sí hay una que otra cita que se puede entresacar de sus textos relativa a las artes visuales en específico. Entonces aquí les leo una cita relacionada con el arte que dice: si pintara, si dibujara, si esculpiera, mis asuntos serían también populares y sencillos. Hay bastantes penas y alegrías en el alma de nuestro pueblo que aguardan intérpretes en la línea y en el color, y de nuestro paisaje ni se diga. Ahí está en orfandad de espíritu, barbarizado porque apenas hay quien lo vea, quien lo sienta y eternice. Y como en las letras, en el arte pictórico o escultórico, huiría de las suntuosidades y opulencias. Eso en 1920 en un texto llamado Declaraciones. ¿A qué se refiere con las opulencias? Está hablando de que está en contra de la europeización de las artes, la escultura, la arquitectura, etcétera, que se había dado en el contexto del liberalismo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Él no quería esas opulencias, sino que buscaba regionalizar toda producción artística.
buscando los detalles de la cotidianidad del pueblo, no los de la burguesía, sino del pueblo llano. Ese era su punto de vista, al menos. Y esta cita que ustedes ven ahí ha sido, a pesar de que de verdad es casi que el único texto en el que se refiere a las artes visuales, ha sido repetido en contadas ocasiones por artistas como Amiguetti, como Juan Manuel Sánchez, como unas declaraciones que repercutieron mucho en la generación de los años 30 de artistas costarricenses. Repertorio Americano, como les contaba, fue un proyecto bastante grande, ¿verdad? No solamente por la longevidad, se publicó a lo largo de 40 años prácticamente, todas las semanas, solo en algunas ocasiones por falta de dinero o por alguna otra situación, pues no salía un número o tenía que publicarlo quincenalmente. Hacia el final de sus años empezó a salir mensualmente, pero eso solo al final. Entonces estamos hablando de aproximadamente 1158 números entre 1919 y 1958. Hay un último número que se publicó en 1959 tras la muerte de Joaquín García Monge, solo como para cerrar, ¿verdad? Y redondear el número de 40 en lugar de 39 la publicación. Su circulación, bueno, antes de la circulación quiero hablarles de la producción. La producción fue posible gracias al bolsillo de contribuyentes voluntarios. Joaquín García Monge no tuvo suficiente capital para empezar su revista, entonces le tocó la puerta, por ejemplo, a Avelino Alsina, el tipógrafo y editor de la imprenta Alsina, donde se publicó por varias décadas el repertorio americano. Y entonces hay anécdotas que cuentan que Avelino Alsina le daba de fiado, pero que Joaquín García Monge nunca le llegó a pagar. Y además de Alsina, que de verdad apoyó económicamente el proyecto de Joaquín García Monge. Él era un catalán interesado, anarquista, interesado, digamos, en todo este tema más de izquierdas que se trabajó en el repertorio americano. Pues decidió que a pesar de que no le pagara, a sabiendas de que no le iba a pagar, de hecho, le iba a seguir produciendo la revista todas las semanas, y así fue. Roberto Brenes Messer también contribuyó con los $700 iniciales para publicar el primer número, y otro de los grandes ¿cómo se dice? Mecenas o patrocinadores, exacto, patrocinadores de la revista, fue Max Jiménez, quien era un artista sumamente adinerado por su herencia familiar. Entonces Max Jiménez patrocinó prácticamente desde 1919 hasta su muerte en los años 40 la revista Repertorio Americano. Así que tenemos un proyecto de gran envergadura, pero que no tenía en un inicio un capital propio, sino que vivía al día a día, ¿verdad?, dependiendo de lo que fuera empezando. Y sin embargo, en esos primeros años, como un reloj, fue saliendo semanalmente. Aquí tienen, por ejemplo, uno de los anuncios que salía en Repertorio Americano de la granja de Max Jiménez en San Isidro de Coronado, una granja de reses de gran calidad, ¿verdad?, que él tenía con su familia. Entonces, casi que en todos los números había un anuncio de este señor. También había anuncios de Minor Cooper Keith, que no es el mismo del ferrocarril, es familia, pero no lo tenemos que confundir. Quien tenía una empresa de máquinas de escribir y otras cosas, también él daba plata. En fin, había muchas personas que se fueron interesando en el proyecto y que financiaron la revista. Otra manera de financiarse, de autofinanciarse, era la venta. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un anuncio que aparecía en la propia revista. Vean que la entrega costaba $6.50, el tomo de 24 entregas, 12,
estamos hablando de céntimos, ¿verdad? Ni siquiera de colones. Tomo para el exterior en dólares costaba $3.50, etc. Entonces esa fue otra manera de autofinanciarse, pero en realidad ese era un porcentaje muy pequeñito de lo que se necesitaba para producirla. Y más importante que eso, quizás, estaba el hecho de que como había tantos literatos interesados en publicar en repertorio americano e interesados en que el repertorio americano se siguiera publicando, entonces enviaban sus publicaciones a la revista, que llegaba aquí al correo. Si Joaquín García Monge iba todos los días al correo desde su casa, que quedaba al frente de donde está ahorita el edificio principal de la caja del Seguro Social. Todos los días iba al correo, volvía cargado de libros, revistas, etc. Y venían paquetes enormes llenos de libros, de revistas, que le enviaban de forma gratuita en ejemplares múltiples, 8 o 10 ejemplares, para que pudiera venderlos aquí en Costa Rica. Entonces ahí tenemos algunos anuncios de la venta de esos ejemplares. Esa es la otra manera de financiarse. Y por supuesto tenía agencias en el exterior para venderlo no solo en el país, sino en distintas ciudades de América Latina, de los Estados Unidos y de Europa. Entonces ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, aquella que está más clara, Buenos Aires, Argentina, México, Managua, Panamá, Perú, Guatemala, etc. Y aquí incluso pueden ver en este más abajito, ¿verdad?, que se vendía en Nueva York, donde era bastante solicitada, sobre todo por bibliotecas públicas y por universidades. Como les mencioné antes, hubo varias particularidades del repertorio americano que permitieron que fuera tan llamativa para muchos escritores y autores. Una de ellas es la heterogeneidad de perspectivas que se presentaron en sus páginas. A diferencia de otras revistas que eran órganos de una ideología en específico, el repertorio americano no lo fue. Era americanista, sí, pero de una forma amplia, ¿verdad?, que permitía contradicciones dentro de sí misma. Entonces, esa heterogeneidad que se refleja, por ejemplo, en ese recuadrito tomado también de una página de la revista, parece haber contribuido al éxito de la revista. Dice: no es el repertorio americano, revista de círculo, es tribuna abierta a los 4 vientos del espíritu. Por lo tanto, los que en ella quieran colaborar opinan con suma libertad, sin que eso implique que su editor haga propias todas las opiniones ajenas o se haga responsable de las mismas, ¿verdad? Se lavaba las manos con respecto a cualquier opinión que apareciera en sus páginas. Contra esto escribió, por ejemplo, José Carlos Mariátegui en la revista Mauta, diciendo que su revista no era una tribuna abierta a los 4 vientos del espíritu, haciendo alusión directa al repertorio americano, con la que no estaba de acuerdo con esa amplitud de ideas que propugnaba. Además, otra posible razón de su éxito es el hecho de que no solamente publicaba textos inéditos, sino que también era una antología de clásicos y de otros textos que ya habían sido publicados, pero que eran importantes. Entonces, en un porcentaje que puede andar por un 50-50, había textos nuevos de de autores conocidos o desconocidos, pero también textos clásicos de muy atrás o del propio siglo XX. Ya les mencioné el bajo perfil del editor, que no escribía tan siquiera un parrafito editorial al inicio ni al final de la revista. Permanecía prácticamente ausente y solamente aparecía de forma muy oculta, con la letra más pequeña que encontraba, y en la última o en la penúltima página de la revista, con notas como esa que estamos viendo ahí.
Además, otro punto que ayudó al éxito de la revista es el mostrarla como si se tratara de una comunidad donde quienes participaban en ella se comunicaban entre sí a través de la revista, al punto de que en algunas páginas, por ejemplo, se publicaban las direcciones de los otros escritores o de los escritores para que se pudieran enviar cartas o cosas entre sí. Y dentro de la revista hay a veces series de textos que son discusiones, ¿verdad? Que empiezan con un texto, alguien responde, alguien contrarresponde y se hace, digamos, una gran discusión de varias personas. Entonces eso daba sentido de comunidad. Pasando ahora a la macro red intelectual a la que la revista perteneció, que ya he ido avanzando algunas cosas. Tenemos un grupo de temas que se trataban constantemente en el repertorio americano, que eran distintos tipos de americanismos, porque no había uno solo, sino que había distintas vertientes, distintos tipos de antiimperialismo también. Por ejemplo, había un tipo de antiimperialismo que era el de Víctor Raúl Haya de la Torre con el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que tuvo una célula en Costa Rica, a la que perteneció Joaquín García Monge, perteneció Francisco Amiguetti, por ejemplo, perteneció Teodorico Quirós, en un momento único en que nos damos cuenta de que al menos al inicio de esos artistas que siempre separamos de la política, sí estuvieron vinculados con ella en un breve periodo. Y hay otro tipo de imperialismo, como por ejemplo el del Comité Obrero Prosandino, que era un comité costarricense que se encargaba de, por ejemplo, proveer de dinero a los sandinistas que estaban luchando en Nicaragua contra el intervencionismo estadounidense. Y el antifascismo también tuvo un fuerte momento en la revista, sobre todo a partir de 1935 y 1936, con la Revolución Española. Casi todo, como pueden ver, en materia ideológica, tendía hacia la izquierda del espectro político. Por otro lado, a veces independiente, a veces no tan independientemente de lo anterior, tenemos que la revista era una revista literaria. Entonces, hay que saber que el mayor porcentaje de las contribuciones eran textos literarios. Y por último, en menor porcentaje, arte moderno y vanguardista costarricense, especialmente la silografía. Por encima del dibujo, por encima de la pintura y de la escultura, lo que aparecía en las páginas del repertorio eran grabados en madera. Esa macro comunidad o esa macro red a la que perteneció la revista estaba conformada por muchas otras revistas. Algunas de las más importantes fueron Martín Fierro, una revista argentina. Todas las que voy a mencionar son de los años 20. La revista Mauta, de José Carlos Mariátegui, en Perú. La revista Forma, una revista dirigida por artistas en el México postrevolucionario. Este es un libro ilustrado por Jean Charlotte, uno de los principales impulsores en México del grabado en madera a partir de 1921. Lado a lado con el muralismo mexicano, también se promovió con fuerza la silografía. El Maestro, una revista de educadores también mexicana. Una serie de publicaciones de un grupo igualmente mexicano llamado 3030. En Cuba se publicaba la revista de Avance. Y en Argentina, entre Argentina y Uruguay, se publicaron revistas como Ultra, en la que participaba, por ejemplo, Jorge Luis Borges y su hermana Nora Borges. En todas estas revistas circulaba el grabado en madera y todas estas revistas
llegaban aquí al correo, Joaquín García Monge iba por ellas porque estaba suscrito a las revistas, las traía a su oficina y en su oficina era visitado por muchos artistas que venían a ver el último número de las revistas mexicanas, las revistas argentinas, etcétera, etcétera. Entonces era la manera en la que, sin salir del país, salvo los casos de aquellos que sí salieron, como Max Jiménez y Amiguetti, la manera de enterarse de lo que estaba pasando en materia de grabado en madera en América Latina. Entonces, por ejemplo, se enteraban de que en México Gabriel Fernández Ledesma, uno de los principales grabadores, estaba apoyando a Víctor Raúl Aya de la Torre y su proyecto Aprista, estaban apoyando a Sandino y su proyecto anti-intervencionista, conocieron lo que se hacía en Amauta con respecto al indigenismo peruano. En México, ya adelantándonos un poco en el tiempo, y en el resto de América Latina y en el mundo en realidad, el antifascismo en 1936 fue fundamental. Entonces tenían acceso a obras como esta, que a pesar de ser una publicación mexicana, lo que nos presenta es una obra de John Hartfield relacionada con el No Pasarán de España en 1936. ¿No pasarán quiénes? Pues ellos dos, ¿verdad? Como les digo, el antifascismo era muy fuerte en América Latina en los años 30, entonces este era el tipo de imágenes que se presentaban en repertorio americano de artistas que no eran costarricenses, pero había muchas imágenes presentes de europeos, sobre todo españoles, mexicanos, cubanos, peruanos, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes, ¿verdad? El tema de Guernica, vean aquella obra, En la ignorancia del trabajador tiene el fascismo su principal apoyo, y ese paisaje de la cultura con el libro encadenado, y otras un poco más humorísticas, como estas que estamos viendo acá, Alerta miliciana, las bestias del fascismo acechan, del periódico Ayuda, Madrid, y La educación física en Alemania, porque en medio de lo triste de lo que estaba pasando, el humor era una manera de hacer comentario político, pero de una manera distinta. Entonces, con todo ese panorama, que lo que les presenté es apenas la punta del iceberg de todo lo que sucedía en el repertorio americano semana a semana, los artistas costarricenses pues decidieron hacerse ellos también xilófagos y empezar a probar con el grabado en madera. Entonces tenemos 108 grabados de Francisco Amiguetti entre octubre de 1929 y septiembre de 1950, 91 grabados de Gilbert Laporte entre el 32 y el 42, 19 de Carlos Salazar Herrera entre el 32 y el 47, 56 de Max Jiménez entre el 35 y el 47, 101 de Emilia Prieto entre el 35 y el 55, y 32 de Lastenia Araujo entre el 36 y el 42. Ahí están en el orden en que fueron apareciendo en la revista. Como ven ustedes, el primer grabador costarricense fue Francisco Amiguetti, seguido de Gilbert Laporte, Carlos Salazar Herrera, ambos en el mismo año, 1932. Luego Max Jiménez y Emilia Prieto, los dos en 1935. Y por último, Lastenia Araujo en 1936. No siempre trabajaban todos en repertorio americano, tuvieron sus épocas. Por ejemplo, Amiguetti tuvo mucha fuerza al inicio en la revista, pero poco a poco, al entrar en contacto con Argentina, con México, etc., fue dejando de publicar acá, aunque más bien fue creciendo en su grabado en madera. Gilbert Laporte solamente publicó en repertorio americano, Salazar Herrera publicó solo en repertorio americano y su libro de cuentos de angustias y paisajes. Max Jiménez, solo en repertorio americano y en sus libros Revenar, El domador de pulgas y El Caúl. Emilia Prieto publicó en repertorio americano y en el periódico Trabajo.
y podría ser que haya algún otro grabado por ahí perdido en otras revistas o periódicos que no conozcamos. Y la Atenea Araujo, al parecer, solo publicó grabados en repertorio americano. Ahora, ya para ir concluyendo, lo que les voy a mostrar es un resumen con ejemplos muy puntuales, porque es imposible presentarles muchos ejemplos con el poco tiempo que tenemos, de cómo todo lo que les comenté antes incidió o se vio reflejado en las obras costarricenses, en las silografías costarricenses. Lo dividí en tres partes. La primera parte es los inicios, regionalismos y antiimperialismo, para que vean ustedes cómo en 1929, 30 y 31 empezó el grabado en Costa Rica. La segunda parte es acerca de lo que llamo el grupo de grabadores literatos, que son Francisco Amiguetti, Carlos Salazar Herrera y Max Jiménez, que escribían y hacían grabados a la vez, escribían narrativa y poesía. Y el tercero es acerca de los artistas políticos, que son Emilia Prieto, Gilbert Laporte y la Atenea Araujo. Ese que tienen ahí es el primer grabado de toda la revista, el primer grabado de Amiguetti. Entonces vean ustedes, ¿verdad?, lo que conocemos en la actualidad de Amiguetti, sus cromosilografías, que a algunos nos maravillan, a otros tal vez no. Este es el inicio de todo, ¿verdad? En una época en que ni siquiera tenía gubias ni las herramientas necesarias para hacer un grabado. Lo que utilizaba, según él mismo contaba, eran varillas de paraguas cortadas en bisel. Esta obra es del 29 y acompaña un texto, un cuento que se llama Cuento de Niños Pobres, de un artista peruano miembro del APRA. En esa misma época, aquí tenemos obras de los años 1930 y 1931. La primera es de Amiguetti, la del centro es una de las poquitas de Teodorico Quirós y la última también es de Amiguetti. Claramente no dominaban la técnica, no dominaban todavía muchos asuntos técnicos de la silografía ni compositivos, pero estaban interesados en el asunto. Más importante que eso en este punto es a quienes están representando en esos retratos. Aquí tenemos a José Vasconcelos, fundamental para el inicio del muralismo mexicano y también del grabado en México, promotor de la idea de que América Latina era el repositorio de la nueva cultura del mundo, donde todo iba a irse acomodando y América Latina se iba a convertir en el centro del mundo prácticamente. Marta Portal, una escritora y activista también del APRA de Perú, quien venía constantemente a Costa Rica y estaba en contacto con todos estos artistas en esa época y hacían reuniones apristas. Y finalmente Gabriela Mistral, chilena, escritora, ya la mayoría la conocerán, quien también apoyaba este tipo de ideas entre americanismos y antiimperialismos. Aquí inició el grabado de madera costarricense, con temas políticos a fin de cuentas. En el grupo B, que denomino Silofagia Artística y Literatura, están esos artistas literatos que les comenté. Entonces tenemos, por ejemplo, al propio Francisco Amiguetti. Conocemos los libros como Francisco en Harlem y libros que son ya posteriores de la segunda mitad del siglo XX, como Francisco y los Caminos, Francisco en Costa Rica, donde él presenta textos autobiográficos o textos literarios acompañados con silografías propias. El origen de todo eso está en repertorio americano. Aquí estamos viendo dos obras de 1931, ambas se llaman Heredia, e ilustran el poema que tienen acá, que se llama Provincia, que se los voy a leer para que vean cómo
desde ese momento ya estaban compenetrados texto e imagen en la obra de Francisco Amiguetti. Dice: construida de grandes bloques de silencio, habitada por viejas medievales para quienes en las campanas suena Dios, salen de la iglesia, viñeta de piedra, y se riegan por toda la provincia hasta quedar una en cada cuadro. Tienen una ventana vecina al cielo, rumorean sus oraciones junto a las moscas que zumban en las vidrieras, como avispas, junto a la hija que lee novelas proletarias y es morena como si estuviera siempre a la sombra. Vean cómo se relacionan claramente las imágenes que ilustran el poema. Y algo interesante, estamos ante los inicios de la vanguardia artística costarricense, pero también ante los inicios de la vanguardia literaria costarricense. No es casualidad que haya, por ejemplo, ausencia de mayúsculas al inicio de cada línea, o que haya líneas corridas. Ahí tenemos una Amiguetti probando con algunas de las experimentaciones, mucho más osadas, claro está, de otros escritores latinoamericanos. Y tenemos también la atención de Amiguetti en sus compañeros artistas, como este que estamos viendo acá, que dice José Manuel Sánchez, es en realidad Juan Manuel Sánchez, ¿verdad? En una obra que muchos conocemos en su versión dibujo, pero que aquí está el antecedente grabado en madera. En repertorio también empezaron a hacerse las primeras experimentaciones relacionadas con el libro de María Leal de Noguera que les comenté, Cuentos Viejos. Aquí tenemos una imagen publicada en el repertorio americano poco antes de la publicación del libro, y también antes de que se diera a conocer Francisco en Harlem, publicado en 1947. Ya en 1943 Francisco Amiguetti soltaba algunos pedacitos con imágenes en repertorio americano. Quizá por el éxito que tuvo en la revista decidió publicar el libro. Carlos Salazar Herrera, Cuentos de Angustias y Paisajes, empezó 4 años antes de su publicación en repertorio americano. El libro es de 1947 y aquí tenemos grabados del artista de 1932 en este caso. Y de 1943 aquí, de este lado, y su versión de 1947 en Cuentos de Angustias y Paisajes. Entonces vean, con una diferencia de 4 años, todo empezó en repertorio americano. Ahí se publicaban los textos y ahí se publicaban los grabados, que luego iba modificando en nuevas versiones. Ustedes pueden ver la diferencia entre una y otra a partir de lo que iba sucediendo por los comentarios que le hacían probablemente a raíz de sus publicaciones en la revista. Max Jiménez. Aquí tenemos un poema titulado La Cruz de los Caminos. Parece que creciera la cruz en los caminos que tiende los 2 brazos con gesto de esqueleto. Allí volvió a ser polvo la flor de los destinos, la cruz que hizo de un viaje eterno su secreto. La cruz de los caminos a veces tiene un nombre, lo mismo que en los montes de las historias santas. Señalan que hasta entonces pudo el andar de un hombre marcar sobre la tierra las huellas de sus plantas. Y pide con los brazos más sol al pie del lodo para aquellos que mueren aún de peregrinos. Qué amplitud de gesto, querer cogerlo todo. Qué grito de descanso, la cruz de los caminos. Un poema del libro Revenar, publicado 2 años antes en repertorio americano, con una ilustración distinta a la que tuvo en su versión final en el libro de 1946. O de Max también podemos encontrar este otro tipo de trabajo, un grabado de 1935
que ilustraba un texto completamente diferente, pero que terminó ilustrando uno de los capítulos del libro El Jaúl. Entonces podemos ver también ese otro tipo de experimentación, ¿verdad? El mismo motivo, por supuesto con un cambio estilístico en esos 2 años, que fue aprovechado también para otro texto. Y este es un retrato realizado por Marx a un escritor llamado León Felipe, lo pongo para que vean, ¿verdad? Al punto que llegó el vanguardismo xilográfico costarricense, y eso que no les estoy mostrando los grabados más vanguardistas de este grupo de artistas, que los llegaron a ser bastante. Para terminar, tenemos el tercer grupo, que es el del grabado político, enfocado en el antiesteticismo, y voy a presentar el caso específico del antifascismo, porque hay mucho más sobre lo que no podría hablar. Emilia Prieto, Gilbert Laporte y Lastenia Araujo son los artistas de este grupo. Un neutral. Esta imagen, pues ciertamente habla claramente de un blanco y negro, de un medio camino entre el blanco y negro, ¿verdad? Hablando de la neutralidad, pero colocado en el contexto en el que apareció la imagen, no solo en el texto que acompañaba, sino en la época en que estaba sucediendo, 1935, tenemos que es un intento de crítica a todos aquellos neutrales que no le prestaban atención a lo que estaba ocurriendo en España en el contexto de la revolución. El neutral era el que no combatía y no era activista del antifascismo. Todo aquel que no iba con el antifascismo o que no participaba en él era un neutral y por lo tanto era considerado una persona desdeñable. Esa que vimos antes es el primer grabado de Emilia Prieto en repertorio americano. Este que tenemos acá es el primer grabado de Gilbert Laporte en repertorio americano. Ambos aparecieron el mismo mes, en 1935. En este caso el comentario no es antifascista, sino tiene que ver con pedagogía y nos habla con esa cabecita chiquitita del niño hipotético de los pedagogos, en una clara crítica a la educación no promovida por estos intelectuales, quienes estaban más bien buscando la educación progresista de las que les hablé al inicio. Vean este paisaje fascistoide de Gilbert Laporte también. Les recuerda la caricatura que vimos, bueno, no era una caricatura, el dibujo que vimos antes, que era de una obra española, ¿verdad? Un libro que habíamos visto encadenado, lo tenemos ahora en Gilbert Laporte, detrás de una cerca y de una tranquera cerrado, ¿verdad? No hay acceso a la cultura, no hay acceso al conocimiento a causa del fascismo. Lastenia Araujo, La Salvadoreña, esta es una de sus primeras obras también, es de 1936, hablando de la caverna española y los bisontes de Altamira, en clara alusión a lo que en la jerga antifascista era la caverna. Todo lo que era caverna era fascista. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, de que el panorama se ve muy oscuro. Emilia Prieto, tenemos esta obra que es bastante conocida, titulada Pedagogía Fascista. Dice que en el Día de Todos los Santos, es una cita del Diario de Costa Rica de esa época, en el Día de Todos los Santos el llorar de todas las mujeres será oído en Lérida. Un escuadrón de aviones bombardeó una escuela causando la muerte de 50 niños. Y este otro tan fuerte, la cruz monstruo, que nos habla de la participación de la Iglesia Católica al lado de Francisco Franco. Y para terminar, dos grabados de 1938. El último grabado político de Gilbert Laporte,
uno de los últimos grabados políticos de Emilia Prieto y uno de los últimos en general de ella. Uno se llama Velas Negras, el otro 1 milímetro hacia la caverna, donde ya prevén el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta de que todo el movimiento político del que habían participado, que era un movimiento político gigantesco, iniciado en España, con repercusiones en toda América y el resto de Europa, no había funcionado. Y entonces tenemos Velas Negras y la sensación de que no había ya nada que hacer. Y por eso, en alguna medida, podemos explicar que a partir de 1938 desciende la cantidad de grabados en madera en el repertorio americano. Todavía hay uno que otro en los años 40, pero el fuerte del grabado en madera costarricense en la revista estuvo en entre 1934 y 1938, concentrado por un lado en los artistas literatos, que eran considerados por estos otros artistas neutrales, ¿verdad? Y por lo tanto personas cuya obra no valía la pena tan siquiera conocer. Y por otro lado, por estos otros artistas políticos, buscando la manera de ayudar o de colaborar por medio del arte a una causa que terminó siendo perdida. Independientemente de lo que pasó, esto es a grandes rasgos lo que pasó en el repertorio americano en grabado de madera. Aquí empezó el resto de lo que nos quedará después para la posteridad. Y pues como verán, es el inicio de los xilófagos, el inicio y el final de la mayoría. Max Jiménez quedó en el camino porque murió, dejó de hacer grabados después del Jaúl, dejó de hacer grabados. Gilbert Lacorte, les dije, este es el último grabado. Emilia Prieto, rápidamente, 1940. Por ahí apareció uno que otro aislado en 1947, 1955, pero ya no con la asiduidad de los años 30. Carlos Salazar Rivera, con cuentos de muchos y paisajes, dejó de hacer grabado, y el único que permaneció por un tiempo prácticamente en solitario en el tema de la xilografía fue Francisco Amiguetti, quien luego retomará más fuerza. Pero aunque haya tenido un punto final en el caso de la mayoría de los artistas, es importante reconocer que aquí fue donde inició la historia del grabado de madera costarricense, y que es una perspectiva o un momento y un lugar de la historia que hasta ahora era poco conocido. Cuando hablamos de la generación de los años 30 y de los artistas que la conformaron, solemos pensar sobre todo en las exposiciones de artes plásticas, en los paisajes de Teodorico Quirós y de Fausto Pacheco, de colores vivos, soleados, y no en esta otra faceta más de izquierda, ¿verdad? Lo otro era más oficial, más como hubiera dicho en algún momento Francisco Amiguetti para la Junta Nacional de Turismo, mientras que aquí tenemos otros temas siendo tratados. Entonces, hay una vertiente vanguardista del grabado en madera, una vertiente vanguardista de la pintura, una vertiente vanguardista del dibujo y una de la escultura, que no son exactamente iguales, que tienen sus diferencias y que tenemos que reconocer esa heterogeneidad. Ni siquiera en el grabado en madera hubo un movimiento único, ¿verdad? No podemos hablar de un movimiento. Entonces, se trata de un grupo de artistas bastante heterogéneo, un poco por la incidencia de la revista, que también tenía esa característica de heterogeneidad. Con esto termino y atiendo las preguntas, consultas, comentarios que me quieran hacer. Muchas gracias.